4 dictámenes de la Comisión de Energía, 2 sobre personas consejeras del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y 2 sobre personas consejeras del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se incorporen a la agenda de este día para su trámite. Con gusto, presidente. Consulta a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se integren a la agenda de hoy los dictámenes referidos por la presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza la incorporación, presidente. Todos los dictámenes se encuentran disponibles en el monitor de sus escaños. Sin embargo, como es de su conocimiento, el numeral 1 del artículo 193 del reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno en la que son puestos a debate y votación. Sin embargo, para el caso que nos ocupa, los artículos transitorios cuarto, tanto de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, y de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, establecen que el Senado de la República cuenta con 10 días naturales para resolver sobre estos asuntos, por lo que voy a solicitar a la Secretaría que consulte a la Asamblea. En votación económica se autoriza a dispensar el requisito de publicación de 24 horas a efecto de que los dictámenes puedan ser discutidos y votados en esta misma sesión. Proceda a la Secretaría. Con gusto, presidente. Consulta a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se dispense el requisito de las 24 horas de publicación de los dictámenes. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, presidente. En consecuencia, desahogaremos los dictámenes uno por uno. Iniciamos con el relativo a la idoneidad de la ciudadana Cecilia Martín del Campo Márquez para ocupar el cargo de consejera independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. Como ya comenté, el dictamen está publicado en la Gaceta de este día, por lo que solicito a la Secretaría de lectura únicamente a su parte resolutiva. Con gusto, presidente. Doy lectura. Acuerdo único. Es idónea para su ratificación por el Senado de la República la ciudadana Cecilia Martín del Campo Márquez como consejera independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad para el periodo que comprende desde su aprobación por esta soberanía y hasta el 10 de abril de 2030. Es cuanto, presidente. Será una sola presentación para los 4 dictámenes que va a realizar la senadora Lauritzel Castillo Juárez, presidenta de la Comisión de Energía. Tiene hasta 5 minutos. Con su permiso, presidente. Adelante. Compañeras y compañeros senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, y 18 de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, pongo a su consideración los proyectos de dictámenes para la ratificación de 4 nombramientos enviados por la titular del Poder Ejecutivo Federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, derivados de la entrada en vigor del paquete de leyes secundarias en materia energética. Voy a dar lectura a una breve síntesis de cada uno de ellos, de las ciudadanas y los ciudadanos propuestos, que cabe señalar que desde el pasado 3 de abril fueron publicados en la Gaceta del Senado sus currículums. Respecto a los consejeros independientes del Consejo de Administración de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, la presidenta envió para ratificación en esta Cámara de Senadores la designación de los ciudadanos Cecilia Martín del Campo Márquez por un periodo de 5 años y Héctor Sánchez López por un periodo de 4 años.
La ciudadana Cecilia Martín del Campo Márquez es ingeniera en energía por la Universidad Nacional Autónoma de México, ingeniera nuclear por el Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas Nucleares en Francia y doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de París. Se ha desempeñado como directora de la Unidad de Planeación Energética de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y ha colaborado en apoyo a la Comisión Federal de Electricidad en estudios de transición energética en México. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector. Por su parte, el ciudadano Héctor Sánchez López es ingeniero electricista por el Instituto Politécnico Nacional y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Regional del Sureste. Desde el año 2019 ha sido consejero independiente en el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. Se ha desempeñado además como asesor en materia de energía sustentable en el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y en materia de asuntos indígenas relacionados con las consultas para la aprobación de la instalación de proyectos energéticos renovables eólicos. Ha sido además diputado federal en 2 ocasiones y senador de la República, participando en las comisiones de Energía, de Medio Ambiente y de Puntos Constitucionales. En cuanto a los nombramientos de los consejeros independientes del Consejo de Administración de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, la doctora Sheinbaum envió para ratificación de esta Cámara de Senadores la designación de los ciudadanos María del Rocío Vargas Suárez por un periodo de 3 años y Juan José Paullada Figueroa por un periodo de 4 años. La ciudadana María del Rocío Vargas Suárez es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Economía y Política Internacional por el CIDE y doctora en Ingeniería Energética por la UNAM. Se ha desempeñado como coordinadora especialista en la Gerencia de Planeación de Pemex Gas y Petroquímica Básica, analista especializada de la Dirección de Comercio Exterior y Asuntos Fronterizos de la Secretaría de Hacienda y actualmente es investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Por otra parte, el ciudadano Juan José Paullada Figueroa es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac y maestro en Administración Pública por la Universidad del Sur de California. También tiene estudios de posgrado en Economía por la Universidad de Boston y en Derecho Fiscal por la Universidad de Harvard. Ha sido procurador fiscal de la Federación y docente en la Universidad Anáhuac y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Desde abril del año 2019 ha sido consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Tras la revisión de la documentación enviada por la titular del Poder Ejecutivo Federal, la Comisión de Energía determinó que las y los ciudadanos propuestos cumplen cabalmente con los requisitos establecidos por la ley para ser ratificados por esta soberanía. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Castillo Juárez.
presentó 4 dictámenes, somos tolerantes con el tiempo. Va a haber una sola lista, hay 7 senadores y senadoras inscritos para este debate. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Riquelme Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en contra hasta por 5 minutos para referirse a los 4 dictámenes. Con su venia, senador presidente, hago uso de la palabra hoy para advertir con claridad y firmeza una peligrosa regresión en la gobernanza del sector energético nacional. Con las reformas aprobadas en marzo pasado a Pemex y Comisión Federal de Electricidad, se prometió una nueva era de eficiencia, transparencia y visión estratégica, pero la realidad ha sido otra. Lo que hoy se consolida es una captura institucional de los órganos de decisión más importantes de nuestras empresas productivas del Estado. Lo que vemos hoy no es una renovación, sino reparto político y un reciclaje de lealtades. La figura del consejero independiente debería de representar un contrapeso técnico, ético y profesional, pero hoy de ese ideal no queda nada. ¿Dónde está la independencia de un consejo de administración cuando uno de sus miembros, como hoy propuesto Juan José Paullada Figueroa, está por entrar en su 3er periodo consecutivo como consejero de Pemex? ¿A quién le serviría un nombramiento así? ¿A la nación o a los intereses que se han enquistado en el poder? José Paullada no solo ha sido consejero en forma ininterrumpida desde 2019, sino que ha formado parte de los comités más sensibles de Pemex, el de Auditoría, Adquisiciones y Obras Públicas. ¿Qué ocurrió durante ese tiempo? Sobreprecios, falta de pagos a proveedores, opacidad. No es posible con estos antecedentes se premie la permanencia. Esto no es continuidad técnica, es impunidad institucionalizada. No es el único caso. La propuesta de Héctor Sánchez López en CFE, quien vuelve a ser propuesto para un periodo más, pese a sus conocidos ya vínculos con Manuel Bartlett, exdirector de Comisión Federal de Electricidad, y los señalamientos que lo rodean de influir indebidamente en proyectos de infraestructura y en interconexiones de plantas que no han sido desmentidas, por el contrario, se ignoran convenientemente. Es el caso de María del Rocío Vargas, propuesta en el Consejo de Administración de Pemex, quien mantiene un firme sesgo ideológico que niega los mecanismos del mercado y desconfía del mismo. Hoy también señalamos que mantiene vínculos tanto con Manuel Bartlett como con la exsecretaria de Energía, Rocío Nale. ¿Cómo podría garantizarnos decisiones racionales y sustentables para un sector que requiere apertura, tecnología y modernización? Sin duda, con estos nombramientos queda clara la intención de las reformas que aprobó la mayoría, con una nueva orientación de los consejos de administración tendiente al alineamiento político, lealtad ideológica y subordinación al poder. Se eliminan los contrapesos, se diluyen los méritos y se convierte a los órganos colegiados en ventanillas de aprobación automática. Pero no todo es crítica. También, como posición responsable, hemos de reconocer que existen perfiles que sí aportan una visión técnica y sensata, como la académica Cecilia Martín del Campo Márquez. Su trayectoria en la UNAM, su formación energética y su apertura a una transición justa la hacen una voz valiosa,
pero es la excepción, no la regla. El sector energético de México no necesita más lealtades políticas, necesita profesionalismo y visión de largo plazo. Por eso, hoy decimos basta de reciclar consejeros, basta de convertir los consejos de administración en refugios de complicidad y simulación. Necesitamos energía limpia, empresas fuertes y decisiones tomadas con la cabeza, no con el carnet político. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador Miguel Ángel Riquelme Solís. A continuación, le damos el uso de la palabra al senador Imelda del Carmen Rendis Morales, del Partido del Trabajo. ¿También declinó? Le damos el uso de la palabra a la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México. Con su venia, Presidenta. Una vez más acudimos puntuales a nuestra labor y pleno compromiso con el empuje que está dando el segundo piso de la Cuarta Transformación para impulsar el nuevo modelo energético mexicano, uno que es sustentable, humanista y soberano. Como comentamos en ocasión de la aprobación de las leyes secundarias en materia de energía, estaríamos atentos a que la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, remitiera los nombramientos de los consejeros independientes de las empresas públicas del Estado, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, y henos aquí cumpliendo con nuestra responsabilidad. Después de haber analizado a cabalidad a la Comisión de Energía los perfiles de los 4 consejeros propuestos en el grupo parlamentario del Partido Verde, estamos convencidos de que cumplen con los requisitos que prevé la ley y que no se encuentran en el supuesto alguno de que impida a esta soberanía tomar la decisión para poderlos apoyar y ratificar. Quiero destacar que las personas designadas a ser consejeras independientes no solo cumplen con los requisitos de ley, sino que además cuentan con la experiencia suficiente para formar parte del Consejo de Administración, no solo porque algunos ya hayan sido consejeros independientes en las empresas públicas del Estado, sino porque sus trayectorias profesionales y académicas se complementan y esto constituye, permítanme decirlo así, un punto extra a favor de ellos, que garantiza que su desempeño, experiencia y conocimiento, indudablemente de calidad e imparcialidad, atendiendo al objeto que se persigue en esta nueva reconfiguración de los consejos de administración de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Esto lo señalo porque, como se recordará, entre las facultades que tendrán, por una parte, las personas aquí propuestas para ser consejeras independientes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, se encuentra la de establecer las directrices, prioridades y políticas generales relativas a la producción, productividad, comercialización, seguridad, sostenibilidad, protección ambiental, finanzas, presupuesto. Aprobar y revisar el programa de desarrollo de Petróleos Mexicanos y sus empresas filiales. Aprobar previa opinión favorable del Comité de Sostenibilidad las directrices, prioridades y políticas generales en materia ambiental, social y fortalecimiento institucional. Aprobar las políticas generales para cancelar adeudos a cargo de terceras personas y a favor de Petróleos Mexicanos cuando exista inviabilidad económica o imposibilidad práctica de su cobro. Vigilar y evaluar el desempeño de Petróleos Mexicanos, sus empresas filiales y sus mandos superiores.
Por su parte, las personas designadas para ser consejeros independientes del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad se encargarán, entre otras cosas, de la conducción central y de la dirección estratégica de las actividades empresariales, económicas e industriales de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas filiales. Aprobar el Plan de Sostenibilidad de la Comisión Federal de Electricidad, alineando los instrumentos de planeación que expida la Secretaría de Energía. Aprobar las directrices y prioridades y políticas generales relacionadas con las inversiones de la Comisión Federal de Electricidad y de sus empresas filiales, con la celebración de alianzas estratégicas, esquemas de desarrollo mixto y asociaciones con personas físicas o morales. Aprobar anualmente los estados financieros de la Comisión Federal de Electricidad, previa opinión favorable del Comité de Auditoría. Fijar y ajustar los precios de los bienes y servicios que produzca o preste la Comisión Federal de Electricidad. A ellos se suman los consejos independientes, presiden los 6 comités del Consejo de Administración que prevén las respectivas leyes de las empresas públicas del Estado. Como se observa, su tarea no es cosa menor. El Grupo Parlamentario del Partido Verde acompañaremos con nuestro voto a favor la designación de las personas consejeras independientes de las empresas públicas del Estado, Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora María del Rocío Corona Nakamura. Al no haber más personas oradoras registradas, le informo a la Asamblea que realizaremos la votación nominal de conformidad con lo que señala el artículo 243 del reglamento del Senado para consultar si es de aprobarse este nombramiento. Asimismo, el segundo párrafo de la fracción séptima del artículo 17 de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, establece que para la aprobación del nombramiento se requiere de la aprobación de las 2/3 partes de las personas senadoras presentes. En consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal sobre la aprobación del nombramiento de la ciudadana Cecilia Martín del Campo Márquez como consejera independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Sigue ahí, no más voto. Sigue. Pero vas a votar. Tú también. Sí, yo sé. La comisión mandó 4 dictámenes. Ya. Bueno, no había forma. Ya, nomás venía a votar. Gracias. Compañera, ¿le puede informar a la Asamblea que va a haber 4 votaciones? Les pida que no se retiren. Le informo a la Asamblea que van a haber 4 votaciones consecutivas. Les pido que no se retiren. Les pido, por favor, su asistencia.
Ha transcurrido el tiempo. Pido levántese la votación. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. ¿Se acabó el tiempo? A ver, desde el inicio de la sesión pedimos que estuvieran aquí porque iban las votaciones seguidas. Se acabó el tiempo, secretaria. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Por favor, si pueden auxiliar al senador Raúl Morón. Ahorita que concluye el senador que está votando, está ahí sentado el senador que está votando junto a servicios parlamentarios. En el momento que concluya, automáticamente procedo a hacer lo que la presidencia me dice. ¿Ya está? Senadora, secretaria, por favor, solicito a usted levante la votación. Está pidiendo la palabra el senador Emanuel Ruiz. Senadora secretaria, solicito a usted levante la votación. En un momento, por favor, levante la votación. En el momento que usted levante la votación, porque el tiempo ha terminado. Pregunto si falta algún senador Solicito a la secretaria, por favor, levante la votación. El tiempo ha transcurrido. Pregunto si falta algún senador o senadora Señora por emitir secretaria, su voto. estoy solicitando. El senador Virgilio está votando en este secretaria, momento. solicito levante la votación. ¿Ya? El tiempo transcurrió. Presidenta, conforme en el registro en el sistema electrónico se emitieron 65 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Perdón. 65 votos a favor. 0 en contra, 0 abstenciones. Por unanimidad se ha aprobado el nombramiento. En consecuencia, se ratifica el nombramiento de la ciudadana Cecilia Martín del Campo Márquez como consejera independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. Sí, momento. Comuníquese. La protesta de la ciudadana Celia Martín del Campo Márquez se realizará en su caso, un momento, de forma conjunta al concluir el despacho de todos los dictámenes que presenta la Comisión de Energía. Recuerdo que faltan 3 más.